Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué lindo es poder estar una semana más junto a ustedes en este día, en esta palabra que voy a soltar sobre tu vida. Y estamos más que bendecidos y felices por todo lo que Dios empezó a hacer en esta temporada de gloria, en esta década dorada, en este bendito año 2020, el año de lo doble de Dios para tu vida, para tu casa y tu familia. Es máxima visión. Y Dios me ha dado una palabra impresionante por cómo arrancó este año el mensaje a las naciones. Yo creo que Dios como que sacó un tapón que el enemigo, los demonios ahí habían metido en un montón de áreas, pero fue una cosa impresionante. Arrancamos el día jueves, el primer jueves del año, jueves de ungimiento, impresionante, y los dos cultos del domingo fue tremendo, tremendo, tremendo. Una gloria de Dios desmedida. Así que estamos más que bendecidos y felices junto al apóstol Liz, mi esposa, junto a todo el equipo Mensaje a las Naciones, los pastores, los líderes, el ministerio. Estamos más que bendecidos por todo lo que Dios empezó a hacer. Toda palabra que Dios soltó para este año la estamos empezando a ver en estos poquitos días que llevamos transitando este año 2020. Y quiero soltar una palabra sobre tu vida. Dice el libro de Romanos en el capítulo 1, y yo quiero que esté atento a esta palabra. Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicar algunos dones o algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Amén. Una palabra que a mí personalmente me bendice, a mí en lo personal me bendice, me edifica, me levanta el ánimo, me levanta la fuerza, me levanta la fe, de saber que esta palabra va dirigida a muchísimos hijos de Mensaje a las Naciones, aquellos que sirven en la casa, aquellos que hacen manada pequeña, aquellos que se reúnen cada semana, aquellos que están en las tribus con los jóvenes, aquellos que están siendo parte en algún área del servicio de la casa del Señor, en las 22 áreas que tiene este ministerio de trabajo. Este ministerio tiene 22 áreas de trabajo, de servicio. Y la verdad que cuando yo leo esta salutación, este deseo del apóstol Pablo visitar a la iglesia hija en Roma, pero le manda primeramente esta carta, y me impacta esta porción de la palabra, porque dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulgó por todo el mundo. Está hablando de una gente que creció en la fe. Está hablando de una gente que abrazó la fe de Jesucristo de tal manera que el mismo apóstol Pablo dice: yo estoy oyendo acerca de vuestra fe que se divulgó en todo el mundo. O sea que todo el mundo hablaba de la iglesia de Roma. Todo el mundo hablaba de los hijos espirituales de Pablo, que Pablo había conseguido, había ganado, aún por medio de carta, por medio de evangelizar con algunos discípulos esa nación. Entonces, pero esa fe se había divulgado por todo el mundo, y Pablo dice: yo le doy gracias a Dios por la fe de ustedes. Esa fe traspasó la frontera. Y yo quiero decirte que la fe de los hijos de la casa, los hijos de Mensaje a las Naciones, traspasaron la frontera. Mira, hace poquitos días fue mi cumpleaños, el día 5 de enero fue mi cumpleaños, y gente de todas partes del mundo llamándome, escribiéndome, saludándome, y eso bendijo mi espíritu, porque nuestra fe
traspasó la frontera. Nuestras iglesias hijas en Europa, en España, en Argentina, en un montón de lugares, vemos los hijos de la casa crecer, las manadas pequeñas crecer, cada semana reunirse para hablar de la fe en común que es en Cristo Jesús. Esto es impresionante. Por eso, hijo, te bendigo, te levanto en fe, y la fe en Cristo Jesús que has tenido no fue en vano. De tu fe ya están hablando de tu fe, están hablando de tu trabajo, están hablando de tu servicio, están hablando de quién eres en Cristo Jesús. Se está divulgando por todos lados de que tu fe está creciendo, de que tu fe está glorificando a Dios, de que tu fe está sanando enfermos, de que tu fe está restaurando familia, de que tu fe está ganando almas para Cristo, de que por tu fe estás evangelizando, estás saliendo a las calles, te estás uniendo con tu hermano, has abierto las puertas de tu casa para que se predique la palabra del Señor, has levantado altar de oración en medio de tus seres queridos. Esa es la fe que Pablo reconoce de la iglesia hija de los romanos. Así que, como pastor y apóstol de esta casa, Mensaje a las Naciones, en Santa Rosa, La Pampa, Argentina, queremos darte un abrazo grande y queremos alentar tu corazón con esta bendita palabra que dice el apóstol Pablo. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto de todos vosotros. O sea, qué lindo que tú sirvas para que tu padre espiritual le dé gracias a Dios. Mire, por muchos años, muchas veces los pastores nos quejamos de la gente y nos quejamos de los miembros de la iglesia y del liderazgo y del ministerio y de acá y de allá. Pero sin embargo yo encontré en este versículo 8 del capítulo 1 de Romanos que hay un padre espiritual que le da gracias a Dios por la fe de sus hijos. Y yo me uno a esa acción de gracia de Pablo. Y acá hay otro padre espiritual que le da gracias a Dios por la fe de sus hijos. Así que vamos con este año con todo, metele con todo, reuní a tu familia. Recién me llegaba un audio de un niño de apenas 10 años, todavía no tiene los 11, clamando por 2 horas bajo el poder de la gracia del Espíritu Santo, orando por los niños, llorando, gimiendo, pidiéndole a Dios misericordia por su casa, por sus padres, por sus niños, por su barrio, por los niños de su país. Es impresionante, es hijo de esta casa. Así que la unción que está cayendo sobre los jóvenes, la unción que está cayendo sobre los niños, la unción que está cayendo sobre los adolescentes no tiene precedente. Y esto recién empieza. Todo lo que Dios prometió en este año pasado, que iba a empezar a manifestar en este 2020, ya lo estamos viendo a pesar de los poquitos días que lo llevamos transitando. No te quedes afuera, tu fe está siendo conocida en todo el mundo. Dios te bendiga. Y cuando digo en todo el mundo, uno dice: ¿por qué Mensaje a las Naciones? Porque de todo el mundo me llaman, me saludan, me bendicen y me felicitan de la obra que Dios está haciendo en La Pampa, y es conocida en todo el mundo, en cada país donde vamos, en cada lugar donde vamos a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Tu fe es conocida como fue conocida la iglesia hija del apóstol Pablo. Te mando un abrazo grande y será hasta la próxima semana, Dios mediante.